contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, y la experta es Suni Villa del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Suni, es un gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, buenos días, Juan. ¿Qué tal? Y bueno, pues para que compartas con el auditorio tu opinión sobre este informe del resultado de fiscalización de la cuenta pública 2014. Bueno, pues en efecto, Juan, lo que vemos aquí es como, también una de las cosas que tenemos que ver para empezar son los tiempos, ¿verdad? El informe que se nos presenta, no estamos hablando del informe del año pasado, sino estamos hablando del informe de cómo se gastó en el 2014. Ha sido como recurrentemente una de las observaciones al papel que juega la auditoría en toda esta cuestión de transparencia y rendición de cuentas, puesto que sí es un análisis muy bueno, nos presenta ya indicadores de dónde se pudiera recortar todas las áreas de oportunidad que presenta y en definitiva pues también el nivel de endeudamiento que no es menor. Sin embargo, tenemos que quedar bien claros que esto es de 2014, es decir, en 2016 vamos a empezar a discutir cómo se gastó hace 2 años, ¿verdad? Y bueno, en este tema es que vamos a ver en el informe todas las revisiones a los programas específicos de presupuesto, cómo existe una diferencia entre lo que se aprueba y entre lo que se ejerce en el general de los programas. Ahora, es importante ver cómo en teoría o en el presupuesto o en lo que originalmente se planea para el gasto, pues no necesariamente resulta ya en la práctica, es decir, en la realidad en cuanto al gasto que se ejerce, porque hay una serie de irregularidades que han sido detectadas por parte de la Auditoría Superior de la Federación y que sin embargo no es nuevo, no es de 2014, porque lo mismo se vio en 2013 y en 2012, y son irregularidades que se siguen presentando. ¿A qué podríamos atribuir los mexicanos el hecho de que no haya una corrección a estas irregularidades que se repiten año con año, Suni? Bueno, justo es uno de los papeles de la auditoría solamente el decir qué pasó, ¿verdad? Y aquí es donde existen todavía temas pendientes en materia de legislación y de qué tipo de autoridad termina siendo la auditoría, porque si bien existe algunas ocasiones en las que sí se atribuye una corrección o un castigo por algún tipo de desvío de recursos, y ahí están las suspensiones de servidores públicos que en ocasiones se han dado. Sí, en efecto, existe todavía un área de oportunidad en las atribuciones que tiene la auditoría para sancionar en caso de que se compruebe el hecho de que los recursos no se ejercen tal y como se aprobaron. Aquí también, Juan, hay una gran diferencia porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la autorización de modificar el presupuesto una vez que es aprobado. ¿A qué se refiere? Pues bueno, la misma ley federal de presupuesto y responsabilidad secundaria habla de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá tener atribuciones en caso de que la coyuntura lo requiera para modificar el presupuesto. Sin embargo, pues bueno, esto de la coyuntura parece ser de siempre, ¿verdad? Y no necesario correspondiendo un ejercicio coyuntural. En este sentido, Juan, solamente muestra de la gran falta de planeación precisa que existe en este país y que además, pues bueno, que como la Secretaría tiene la oportunidad de cambiar a la hora de la hora, pues bueno, entonces pues, toda la discusión presupuestal termina muy distante de lo que se termina gastando, y además que como tiene esa atribución, pues la misma auditoría no puede ser castigadora, porque entonces contradeciría lo que dice la misma ley. Pero lo interesante del caso es que, bueno, ya en ocasiones anteriores, Suni, hemos platicado contigo precisamente sobre este mismo tema y pareciera que la historia se repite en el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación pues no tiene los colmillos suficientes como para castigar todas estas irregularidades, por un lado, y por el otro, pues el hecho que hayan ido posponiendo esta ley de disciplina financiera, que parece que no hay un interés por parte de las autoridades
prioridades en presionar al Senado para sacarla adelante. Y quisiera compartir contigo y con el auditorio esto que dice Templo Mayor el día de hoy para conocer tu opinión al respecto. Ante el anuncio de los nuevos recortes presupuestales y la necesidad de moderar el gasto gubernamental, hay quienes se preguntan por qué en el Senado siguen haciendo como si la Virgen les hablara. Y no solo por los gastos faraónicos de los representantes populares, sino porque tienen parada inexplicablemente la ley de disciplina financiera que busca poner orden financiero en estados y municipios y sobre todo regular el endeudamiento desmedido. Otro moreirazo, pues, dice Templo Mayor y agrega, en Los Pinos se quejan de que la iniciativa fue presentada por el propio presidente Enrique Peña Nieto desde agosto pasado, y fue hasta diciembre que se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora los senadores la tienen en la congeladora de las comisiones. ¿Y eso qué urgía? Ante esto, obviamente los más contentos son los gobernadores que por lo pronto siguen teniendo manga ancha para hipotecar las finanzas de sus respectivos estados y de paso la vida de sus gobernados. ¿Qué opinión te mereces, Uni? Bueno, para empezar aquí hay que tener bien claro que la Cámara de Senadores pues realmente no le preocupa directamente la asignación de presupuestos, pues porque no es su tema, ¿verdad? No tiene atribuciones para estos rubros. Sin embargo, pues sí es preocupante por toda la parte de endeudamiento que se les da a los estados y municipios, que también no es injerencia directa de los senadores. Y bueno, sí, es lamentable que exista una ley parada por ahí, pero así existen muchas buenas intenciones, como la ley de pensión universal, que también se quedó ahí parada y ni siquiera fue votada, que bueno, tendrá la Cámara de Senadores tener que ser más eficiente en este tipo de cosas, porque pues bueno, existen muchas leyes bastante buenas que están ahí congeladas, y definitivamente una de las grandes preocupaciones no solamente es cómo se ha venido gastando a nivel federal, sino también la capacidad de endeudamiento que han tenido los estados y municipios, también los mismos partidos políticos, que ese es otro tema, como ya mencionaban antes de mi intervención. Y bueno, sí, es que estábamos acostumbrados a una época de vacas gordas y teníamos ahí petróleo, creíamos que nos iba a durar para siempre. No hicimos caso a lo que muchas veces dijimos, que el petróleo es un recurso no renovable y que se nos iba a acabar. Pues bueno, señores, ese tiempo ya llegó, ¿verdad? Y es lamentable que ahora pues vamos todos a ajustarnos el cinturón y no solamente corresponde a unos cuantos, sino que en el presupuesto de Sergio Basucero que vimos anteriormente, vimos que realmente en donde se pudo recortar fue en todos los presupuestos de las entidades que dependían directamente del Ejecutivo. En este reciente anuncio de los nuevos ajustes, pues vemos que ahora se intenta incluso meter a Pemex y a CFE en este ajuste del cinturón otra vez, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, tenemos que estar conscientes que esto no solamente va a ser de este año, sino que también en los años recurrentes y los estados y municipios también tendrán que ajustarse el cinturón o bien buscar la responsabilidad de la recaudación de los recursos. Ahora, dentro de los resultados de este informe general de la cuenta pública 2014, Juan Manuel Portal sostuvo que de las 1,199 auditorías realizadas, no se pudo solventar el gasto de 42,700 millones de pesos. No quiere decir esto que los 42,700 millones de pesos sean de irregularidades o de corruptelas, es decir, hay falta de documentos en algunos de ellos que podrían ser solventados en los próximos meses. Sin embargo, sí está comprobado en años anteriores que mucho de esa cantidad sí termina en corruptelas y en irregularidades que a final de cuentas pues no son castigadas, porque hay que recordar que entre 2000 y 2013 hay un acumulado de 664 denuncias penales presentadas y el monto involucrado como daño patrimonial asciende a 26,000 millones de pesos y podrían presentarse alrededor de 100 querellas, pero como que se quedan cortos, ¿no, Suni? Es decir, como que hay mucha manga ancha. Pudiéramos suponer nosotros como mexicanos, y dada esa desconfianza que existe, que el daño al patrimonio de la nación pudiera ser mayor, Suni.
Claro, y bueno, aquí hay como toda una cultura toda una cultura de opacidad y de no necesariamente estar reportando cuentas. Existen, pues obviamente, muchos gastos que no necesariamente tienen que ser comprobables, como propinas, por ejemplo, algunos taxis que se pudieran meter como gastos recurrentes y que, bueno, en el cúmulo, pues ya pueden ser millones de pesos, ¿verdad? Sin embargo, esto no debería de pasar, y también es que, vamos, sí que todos los mexicanos debemos de estar reclamando esto, pero también es que la cultura de transparencia pues es relativamente nueva, ¿verdad? Tenemos 15 años tratando de educar a nuestros políticos que pues no se puede hacer eso y que todos estamos buscando la rendición de cuentas. En este sentido, pues es muy importante la participación ciudadana, y que justo como mencionas, pues todas las denuncias que existen penales muchas veces no son solventadas, y esto no necesariamente es por falta de ganas, ¿verdad? Sino que también existe un sistema penal que bueno, justo el año pasado, con toda esta cosa de los juicios orales, intenta ser más eficiente. Entonces, en este sentido es que, pues sí, existen muchas áreas de oportunidad, tanto por el lado de penal, que tiene que ser más eficiente en ahora, desde la querellas. Sí, adelante, Suni, adelante. Suni. Pues sí, te mencionaba que tenía que ser más eficiente en atender todas las querellas, y por el otro lado también por los mismos partidos políticos y los mismos políticos, pues saber que la rendición de cuentas, que todos los ciudadanos estamos al tanto. Claro. Ahora, ¿cómo se podría explicar desde la óptica del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria que, por ejemplo, los partidos políticos deban 1,100 millones de pesos cuando tienen prerrogativas como nunca, cuando son los consentidos del presupuesto, cuando incluso ni siquiera tienen que rendir cuentas de muchos de los recursos que reciben, de los recursos públicos, por un lado, y por el otro también este excesivo endeudamiento de las entidades federativas cuando también han recibido recursos como nunca? Es decir, ¿cómo se explican tan excesivas deudas, tanto de partidos como de estados, Uni? Sí, bueno, como te decía, teníamos una borrachera petrolera, ¿verdad? Entonces todo el mundo creía que íbamos a tener recursos por siempre por parte del petróleo. Y en ese sentido, que pues endeudarse y poner todos los recursos que recibían como garantía, pues no parecía malo, porque siempre pensabas que ibas a tener recursos. Esto es como cuando tu papá te da una mesada y de pronto te la dejan de dar. Pues, ¿qué haces? Bueno, pues ya la puse como garantía porque supuse que me la iba a dar de por vida. Es exactamente lo que está pasando en los estados y municipios, y definitivamente es un tema que tendremos que atender. Y esto es bien importante porque aquí la participación ciudadana se vuelve un tema bastante relevante. Las asociaciones, no solamente CIEP, sino las organizaciones de la sociedad civil, hemos creado un colectivo llamado Colectivo por un Presupuesto Sostenible, en donde estamos trabajando para justo poder mencionar estas cosas que dices. Bueno, pues por un lado está toda la parte de endeudamiento, pero también reconocer que la sostenibilidad fiscal es importante, y entonces no solamente se trata de cómo estás gastando hoy, sino cómo estás dejando las finanzas públicas pues, para el público de los siguientes años. Pero otra de las grandes contradicciones, o no sé si tendría alguna explicación, el hecho de que los estados reciben un gran presupuesto, un presupuesto de acuerdo con lo que están ellos requiriendo para sus necesidades, y además se endeudan, pero tienen un subejercicio de 63,600 millones de pesos los gobiernos estatales. ¿Cómo se podría explicar eso? Piden más dinero y resulta que no se lo gastan. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con los ejercicios, porque recurrentemente lo que sucede es que muchos se deben a obra pública. Existe un presupuesto que fue asignado y eso es lo que hacen los estados y municipios, ¿verdad? Construir puentes y mejorar pasos a desnivel y estas cosas para que se vea la obra, o placitas y demás. Muchas veces lo que sucede es que la obra no se termina. Entonces, al no terminarse, pues no se termina de pagar.
Sin embargo, es un presupuesto que está por ahí comprometido, sin embargo, todavía no ha estado pagado. En ese sentido es que puedes detectar muchos subejercicios porque pues al fin de cuentas el proyecto que ellos pensaron que podían tener al que se les dieron recursos, y muchas de estas cosas suceden desde Cámara, o sea, a través del ramo 23 se autorizan muchos recursos que no necesariamente tienen todos los permisos para poder operar. Y bueno, pues ahí se quedan parados, y no es que exista como tal un subejercicio, y todavía hay que mencionar que para ellos, al momento de estar ejerciendo el presupuesto, todavía tienen 90 días más después de que lo reportan, para poder ejercer estos recursos. Y lamentablemente, como te menciono, pues muchos de ellos son obra pública que se queda parada o a media. Bueno, eso sería una explicación plausible. Sin embargo, ¿en dónde estaría la explicación que de 2008 a 2014 se haya duplicado la deuda pública de los estados? Bueno, aquí es una... Cada estado tiene sus propios problemas, y aquí hay uno de los principales es su propia autonomía. Entonces no existe un control a nivel federal sobre el nivel de endeudamiento que tiene cada estado, porque cada estado, como es autónomo, tiene el derecho de poder emitir deuda a quien quiera que se la acepte, y regularmente lo que comprometen son todas las participaciones federales que se les da a través del ramo 33. Y bueno, sí, existe una gran deuda por parte de los estados y municipios. También hay que entender que esta deuda muchas veces es para pagar la misma deuda que ya se había contraído en años anteriores. Entonces, definitivamente aquí hay una falta de vigilancia, pero tampoco tenemos claro quién es quien deba de vigilar esos recursos más allá de los ciudadanos. Como en el caso de Coahuila, por ejemplo, que se contrató deuda para pagar la deuda. Totalmente, y no solamente es el caso de Coahuila, vas a tener por ahí incluso estados como Nuevo León, que bueno, Tamaulipas, que tienen un nivel de deuda y que muchos de ellos contratan deuda para pagar la deuda. Bueno, pues ahí esperó la parte medular de esta entrevista. Ahí está este punto de vista sobre el informe de resultado de fiscalización y cuenta pública 2014.